ya está en la Asamblea Nacional, ya fue calificado el proyecto de ley de inversiones por el CAL y este documento, esta ley, constituye una herramienta para este proceso que no es otra cosa que alentar, alentar y, por qué no decir, incrementar las inversiones en el país. Saludamos entonces al economista Roberto Salas. Buenos días, bienvenido. El audio, mi querido Roberto. A ver. Mi audio está prendido. No sé si ustedes me escuchan. Perfecto. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, mi compañero licenciado Carlos Julio Sacoto. Comienza este diálogo con usted, Roberto. 7:08 a.m. Muchísimas gracias, economista Roberto Salas, secretario técnico de Asociaciones Público-Privadas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las expectativas en materia de inversión que tiene el gobierno nacional y que han sido colocados en este proyecto de ley de atracción de inversiones que ya está en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional? Usted ayer, junto con el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, visitaron la Asamblea Nacional un poco para explicar cuáles son las intenciones del gobierno a través de este proyecto. Quisiéramos escucharlo aquí y que a través de estos micrófonos también escuche la ciudadanía cuáles son las intenciones del gobierno con este proyecto de ley. Antes que nada, muy buenos días a la radioaudiencia y a todos los ciudadanos que escuchan este programa. Y es una gran oportunidad para poder explicar cuál es no solamente la intención, sino el cómo esta ley tiene todo el potencial de poder cumplir las expectativas en beneficio de los resultados que se esperan. Es importante mencionar de que esta ley que promueve inversiones es una ley que trabaja por la inversión para generar fundamentalmente empleo, pensando de que la inversión no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para generar empleos por un lado, lo más importante, y por otro lado, mejorar sustancialmente los servicios, en lo que a mí compete, la infraestructura y los servicios públicos, que esa infraestructura permite influenciar positivamente para que los ecuatorianos estén mejor servidos en su país. Habiendo dicho eso, hay tres elementos importantes en esta ley que permite lograr este objetivo. El primero es que le da una mayor claridad no solamente al inversionista, sino también al Estado, para que pueda identificar mejor una diferenciación de lo que es la inversión en la inversión privada, que es una inversión privada que se hace para satisfacer necesidades de los mercados que están aquí en el Ecuador o los mercados externos, a través de nuevas fábricas, a través de ampliaciones de capacidades fabriles o también de servicios. Nosotros aquí estamos hablando, en lo que a mí me compete, en el mundo de la inversión pública, con delegaciones al sector privado, en donde las asociaciones públicas privadas es una de las modalidades de esa delegación y que tiene como objetivo el de que se mejore, el de viabilizar proyectos públicos que mejoran o crean infraestructura para que los servicios que da el Estado a la ciudadanía tenga una mejor calidad y una mejor sostenibilidad a largo plazo. En este sentido, esta claridad que da respecto a la diferencia de lo que hace la inversión pública en sus modalidades distintas, con delegaciones al sector privado, y digo delegaciones, y lo hago énfasis, porque lo que hace este tipo de contratación pública no es traspasar activos al sector privado, que es como algunas personas lo tienden a confundir. Aquí lo que se trata es de transferir riesgos y transferir roles
para que el sector privado, mientras el Estado mantiene siempre el control y la hegemonía de los activos, de la infraestructura, poder establecer una mejor calidad de servicio, una mayor eficiencia en todo el ciclo de vida de esta infraestructura para que los ecuatorianos se puedan servir mejor. Eso es algo súper importante. Permítame que nos detengamos un segundo ahí, economista. Vamos a hablar de inversiones, todavía tenemos 15 minutos más para conversar, un poco más también, pero me parece importante hablar de estas alianzas público-privadas. Usted ha dicho, vamos a delegar, no vamos a transferir activos, un poco para sacudirse de esos cuestionamientos que dicen que el gobierno de Guillermo Lasso quiere privatizar. Y me parece prudente la aclaración. Pero sí nos gustaría conocer a nosotros, como ciudadanos, en qué ámbitos se apunta a trabajar bajo esta modalidad, la alianza público-privada. Estamos hablando no más del sector energético, quizás también estamos hablando de la salud, de la seguridad social, quizás. Pues gracias, Carlos, por la pregunta, porque me permite aclarar uno de los temas importantes de cómo impacta esta ley. Primero hay que entender de que la inversión pública se puede hacer de dos maneras. Una es el método tradicional, donde un ente estatal tiene una necesidad, contrata que alguien la haga, y luego la paga con el presupuesto del Estado o con deuda, y el Estado hace la gestión y hace todo el esquema de mantenimiento y de operación de esto a lo largo del tiempo. La modalidad de inversión pública con gestión delegada al sector privado, que es el genérico de todo este mundo que estamos hablando, lo que hace es decirle, si el Estado no tiene el presupuesto para poder hacer todo esto, y si el Estado tiene la necesidad de hacerlo por las expectativas y las necesidades de la ciudadanía, tiene una modalidad alternativa, y es decir, este proyecto me voy a asociar con una empresa privada. Esta empresa privada va a asumir importantes riesgos y roles en este contrato de largo plazo y voy a alinear los incentivos correctamente para que este ente privado pueda construir, financiar, mantener, operar y al final del proceso transferir el activo al Estado con todos los incentivos para que todo ese proceso sea hecho de manera correcta, de tal manera de que no se hagan elefantes blancos, de tal manera de que a través de estas modalidades hayan suficientes incentivos no solamente para construir la infraestructura o el activo, sino que hayan suficientes incentivos para que se pueda operar, darle el correcto mantenimiento y una operación correcta, de tal manera de que este ente privado, por todos estos roles y riesgos, es recompensado o es retribuido en función de su desempeño. Esa es la gran aportación que da este mundo de la gestión delegada en las inversiones públicas. Las asociaciones públicas privadas, y ahí me permito hacer una acotación, nosotros estamos hablando de asociaciones en un contrato. No estamos hablando de una alianza para cooperar, para hacer algo entre el ente público y el privado. Hacer algo. ¿Usted podría, por favor, enlistar los sectores en los que el gobierno apunta a hacer estas alianzas público-privadas? Para tenerlo claro, enlistarlo, por favor. Mira, lo más común en estos temas de gestión delegada son hechos en activos en los cuales es importante tener un flujo que permita financiar esta obra. Los flujos, los proyectos que son los más característicos en esto son, por ejemplo, las carreteras, son los puertos, son los aeropuertos, son los puentes, son proyectos que constituyen infraestructura en todo el sentido de la palabra del transporte, como por ejemplo las ferrovías. De hecho, hay un proyecto muy importante que es la rehabilitación del tren del Ecuador para poder hacerlo bajo estas modalidades. Hay otras. Eso sería importante, pero acá la pregunta que genera algo de polémica es si esa dinámica de trabajo también se podría extender a sectores como la salud
y la Seguridad Social. Y permítame hacerle esta pregunta nuevamente, dado que cuando el proyecto llegó a la Asamblea Nacional, ni bien llegado ya hubo una polémica referente a que la delegación de alianzas público-privadas queda a plena discreción del presidente de la República, siempre y cuando él evalúe si es conveniente o no. Aquí va a saltar pues la crítica al gobierno nacional sobre que, por ejemplo, el presidente un buen día puede decir la salud ya no está funcionando bien, bajo el control pleno del Estado, vamos a tener que delegar algo a la parte privada. ¿Esto puede ocurrir? ¿También se puede alcanzar al sector de la salud y la seguridad social en esta dinámica de trabajo, economista? Las alianzas públicas privadas o las delegaciones no son aplicables a la regulación de estos sectores que se menciona, de los sectores sociales, o a la rectoría de estos sectores sociales. Estos proyectos no establecen ninguna afectación a la capacidad que tiene el Estado o el gobierno de poder establecer políticas públicas, porque siempre ese esquema está dentro del gobierno. Lo que sí se puede hacer, y es recomendable además hacerlo, es que si en el sistema educativo o en el sistema de salud existen infraestructuras en muy mal estado o no existe suficiente infraestructura para que los niños vayan a la escuela o para que los enfermos puedan ir a curarse, una de las opciones, a discreción obviamente del ente público que está rigiendo, que está haciendo la Contraloría de este tipo de sector, una de las opciones, si es que no tiene las capacidades financieras, técnicas, para poder llevar a cabo una mejora sustancial de esta infraestructura, podría implementar un contrato de este tipo, pidiéndole a una empresa privada, bajo un contrato, que invierta en la infraestructura, que invierta o en los implementos, pero no se implementan este tipo de proyectos, por lo menos no la intención de esta ley, de implementar el sistema mismo de la educación, sino más bien exclusivamente de la infraestructura que sirve para que los niños o los jóvenes puedan tener una mejor educación en un ambiente más propicio. No sé si con esta explicación le queda más claro. Sí, Nosotros economista Salas, muy buenos días. Joana Ramos los saluda. Muy buenos días, gracias por estar aquí en Caché Noticias, 7 de la mañana con 20 minutos. ¿Y a cambio de qué? Esta empresa privada puede decir, ok, yo quiero invertir en la infraestructura de determinada escuela, de determinado hospital. ¿A cambio de qué? ¿Qué le podría dar el gobierno por esa inversión? Bueno, el Estado, si no lo tuviera un privado, tuviera que ejercer esos costos el mismo Estado. Y por lo tanto, lo que se hace en este tipo de contratos es que se establece un ingreso que retribuye a esa inversión y a los servicios que éste da para mantener esa inversión en buen estado, que debería ser igual o normalmente menor al costo que tendría el mismo Estado por los incentivos que tiene la empresa privada de poder establecer un ahorro de costos, una mayor eficiencia en la gestión de esta infraestructura. De tal manera de que el Estado lo que gana es que le da a la ciudadanía una mejor... Con este proyecto de ley, una empresa privada puede decirle al gobierno de turno, yo quiero invertir en determinado hospital, en determinada escuela, para mejorar su infraestructura, porque veo que no está funcionando, y eso sería una alianza público-privada sin necesidad de privatizarlo. ¿Así se entendería? Así es. Y más aún todavía, normalmente las necesidades que se definen sobre qué hacer en este tipo de contratación, las define el Estado. Puede aceptar iniciativas privadas, pero siempre la decisión de hacerlo o no hacerlo es del Estado. Es por eso que esta ley también se hace cargo de poder mejorar la planificación y la priorización de la infraestructura estatal en diversos sectores productivos, sectores sociales, para que se pueda establecer una mejor priorización y una mejor asignación de los recursos que tiene el Estado para poder asociarse o con un sector privado. También se puede asociar con cooperativas, con asociaciones de tipo económico-social, que es la economía popular y solidaria, no solamente
la ley establece que tiene que ser con empresas privadas, también puede ser con actores de la economía popular y solidaria. Y economista, entonces, solamente para tenerlo claro, porque es el artículo número 7 de este proyecto de ley el que genera ese ruido y que incluso la asambleísta de Pachacutic, Patricia Sánchez, dijo que esto va a permitir la privatización de los sectores estratégicos y de los servicios públicos que son competencia del Estado. Cuando se permite una delegación a un sector privado, debe estar específico en la ley, en la Constitución de la República y no por discrecionalidad del presidente de la República. Joana, la Constitución es súper clara en este esquema y no debe generar absolutamente ninguna duda. La Constitución establece muy claramente de que es posible generar delegaciones al sector privado a través de las empresas de economía mixta y luego establece claramente de que lo puede hacer también en los sectores estratégicos y servicios públicos bajo un esquema de excepcionalidad que lo da el Estado, en este caso la máxima autoridad que compete al Estado. En este caso se han venido haciendo contratos de asociación públicas privadas, contratos de concesiones, contratos de participación, contratos de una serie de contratos de delegación desde hace ya algunos años, eso no es algo nuevo, con decretos de excepcionalidad en estos casos del presidente de la República. De tal manera de que esto no es un tema nuevo. Lo que sí mejora esta ley es de que esa solicitud de excepcionalidad se la da solamente cuando en un contrato de asociación pública-privada ya está estructurado y demostrado su impacto positivo a la ciudadanía y a todo el país. ¿Qué ganaría la empresa privada? En ese momento se establece la excepcionalidad en caso de que sea aprobada. ¿Y qué gana la empresa privada, economista? Refiriéndonos al ejemplo que usted puso, ¿no? De querer invertir en una escuela rural, porque veo que el sistema educativo en esa parte específica no está funcionando. ¿Qué gana la empresa privada invirtiendo ahí? Déjenme darle un ejemplo más de algo que está ocurriendo, porque hoy en día no tenemos proyectos en el portafolio que es público, el portafolio que se está manejando en esquemas de mejoramiento escolar. Pero, por ejemplo, cuando uno está estableciendo una carretera nueva, que va a hacer una ampliación importante y un beneficio importante, la inversión inicial para hacer las ampliaciones y todo el trabajo de mejoramiento de señalización, de seguridad, de tecnología, la hace el sector privado. El sector privado normalmente contrata un financiamiento que normalmente va entre los 70-80% del costo de esa inversión. Y luego para pagar ese financiamiento, pagar el mantenimiento durante todo el ciclo de vida, obviamente requiere ingresos. Esos ingresos pueden venir de dos partes. Primero, de los peajes, con tarifas que sean accesibles para los usuarios. Y en caso de que las tarifas por el nivel de tamaño no sean suficientes, el Estado puede también incorporarse para complementar esos ingresos. Esos ingresos son los que recibe la empresa privada para poder pagar la deuda, pagar el mantenimiento y que esto esté en óptimo estado durante todo el plazo del proyecto, de la infraestructura, y obviamente una rentabilidad razonable que le permita justificar esa inversión. Todo este esquema está regulado en un contrato, de tal manera de que el Estado siempre tiene la rectoría, siempre tiene el control y la supervisión de que ese contrato sea en beneficio de todas las partes. No solamente del concesionario y del Estado, también de los usuarios, que también tienen derechos, también de las comunidades en las cuales son afectadas de alguna forma a través cuando pasa este tipo de infraestructura. Y de esa forma se establece un contrato de largo plazo en el que todos tienen derechos y obligaciones para poderlo viabilizar de forma correcta en beneficio de los usuarios.
7 de la mañana con 27 minutos. Solamente una última consulta, economista. El artículo 213 de este proyecto de ley para la atracción de inversiones, reformas a la ley de la Contraloría. ¿Esto no es quitarle la competencia para auditar a las instituciones financieras privadas con capital mayoritario a través del Estado? Se lo consulto. Esa es una de las preguntas también que el día de ayer en la Comisión de Desarrollo Económico se le hicieron. Creo que en ese esquema, creo que está dentro del tema del mercado de capitales, ¿correcto? Sí. Lo que establece el mercado de capitales es agilitar y establecer una mejor supervisión a través de un cambio institucional. Por ejemplo, en el lado de las APPs, a nosotros nos encantaría tener el involucramiento de la Contraloría en los informes previos, sobre todo antes de hacer las licitaciones de los proyectos. Sería lo ideal. Sin embargo, no por efecto de restringirle a la Contraloría, porque la Contraloría siempre tiene el derecho de cualquier momento poder intervenir un proyecto del Estado. Eso es irrenunciable. Sino que dentro de los procesos se puede establecer intervenciones adicionales o intervenciones para ganar prudencia y ganar seguridad, sobre todo en los funcionarios que firman los contratos, para poder establecer una mayor convergencia de confianza, digamos, ¿no? Pero normalmente esos procesos toman mucho tiempo y al tomar mucho tiempo los proyectos o los procesos pueden obviamente hacerse más ineficientes. Sin embargo, la Contraloría siempre, por ley y además por interés de los ciudadanos, tiene todo el derecho de poder hacer las intervenciones que considere. Además está en la Constitución, pues también, artículo 211. Está en la Constitución, exactamente. Exactamente, economista, Clever Chica. Gracias, Joana. 7 de la mañana, 29 minutos, el tiempo se ha ido volando, economista Salas, pero aterricemos un poquito, ¿no? Es verdad que primero es la inversión para generar empleo, pero generamos empleo, y eso lo sabemos elementalmente, que se demanda empleo, y quien demanda empleo es la producción. La inversión y la producción van de la mano, o depende la producción de la inversión, y se genera obviamente o se origina la demanda del empleo. Y yo sí digo, bueno, ok, estamos con una ley de inversiones, estamos con una ley de alianzas públicas-privadas, estamos con una serie de herramientas o instrumentos para despegar. Mi pregunta, ¿y a dónde apuntamos? ¿Y qué mano de obra calificada tenemos? Porque acá en el Ecuador está comprobado que la mayor parte de la mano de obra no es calificada, Roberto. Entonces, apuntamos a los chinitos de China, apuntamos a los chinitos, porque ayer también ya se comenzó a hablar nuevamente de un acuerdo comercial con Corea del Sur, que me parece excelente. Y no sé, usted es el que está en esa labor, y ojalá que le vaya muy bien, que tengamos éxito con su trabajo, pero sí me preocupa, primero, la mano de obra calificada, si la tenemos o no la tenemos para o en una eventual inversión extranjera con tecnología de primera mano. Me preocupa de que no se hable del sector agrario. No, me preocupa porque nuestra fortaleza no está en el sector industrial, no está en el sector turismo, no está en el sector servicios. Nuestra fortaleza está en el sector agropecuario. Ahí están nuestras fortalezas, pero no se habla, no somos atractivos quizás para los inversores futuros, mi estimado Roberto. En ese orden, ¿cómo estamos? Yo creo, Clever, que tienes un importante tema, que es cómo llevar de la mano
un creciente nivel de inversiones para dinamizar los sectores productivos o dinamizar la infraestructura pública para poder facilitar otros sectores productivos. Y las capacidades educativas, las capacidades técnicas del recurso humano del país. Sin lugar a duda, eso es un desafío. Y es un desafío que se lo está tomando con una buena planificación del desarrollo del capital humano que se requiere para poder establecer toda esta sinergia entre las oportunidades que hay de trabajo y que esa disponibilidad y la disponibilidad de las capacidades de nuestros compatriotas. Yo lo que puedo decir son 3 cosas al respecto. Primero, tengo evidencia, obviamente, y confianza de que el gobierno está trabajando en un esquema de largo plazo para ir junto en estos 2 temas que son convergentes. Segundo, todo inversionista que yo he podido tener contacto y que hemos podido ir conversando sobre el tema de mano de obra, ve con muy buenos ojos la disponibilidad de mano de obra que existe en el Ecuador, sabiendo que obviamente parte de lo que gana el país es justamente de que las empresas que entran, obviamente también ayudan a capacitar a los profesionales que se van estableciendo. Probablemente en una primera instancia habrá en ciertos sectores más tecnológicos habrá un poquito más de transferencia, ¿no? De ejecutivos o de personas, funcionarios que vienen de otros países, pero eso en muy corto plazo se va sustituyendo porque a las empresas tampoco les conviene tener funcionarios expatriados permanentes en los países. Normalmente eso era antes, hace algunos años. Hoy en día se trata de localizar las competencias y los profesionales para poder tener no solamente más eficiencia de costos, sino que son profesionales que entienden mejor la cultura local. Y por lo tanto es un paso que se da en relativamente corto tiempo. En ese sentido, creo que hay un gran desafío, pero también una gran oportunidad de poder aprovechar estas transferencias de formación y de capacitación para poder estar al tanto de poder capturar las oportunidades que se presentan a través de estas inversiones y nuevas oportunidades de sectores productivos. Bueno, economista Roberto Salas, le agradecemos por estar con nosotros. Lo personal, le deseo éxito. Es un trabajo muy, pero muy arduo, complejo, nada más ni nada menos que es atraer a los inversionistas para que vengan acá al Ecuador. Así es. Si me permite, Clever, sí. Solo para terminar, yo creo que es muy motivante para profesionales, para ecuatorianos, poder tener la oportunidad de contribuir al país, sobre todo inspirados bajo un liderazgo como el del presidente Lasso, para poder establecer un nuevo nivel de infraestructura y de servicio y generar miles de empleos para los ecuatorianos. Eso es lo que más nos mueve y que nos permite, obviamente, estar aquí. Y me quedo a disposición de ustedes si en cualquier momento quisieran tener una mayor profundización, con mucho gusto, porque sé que son un excelente medio para poder llegar a la ciudadanía. Sí, muchas gracias, Roberto. Insisto, deseo éxitos. Repito, no es fácil en un país lleno de limitaciones desde todo punto de vista, Roberto, pero lo más importante son los deseos de este gobierno de lograr que la población económicamente activa llegue por lo menos a un 80% de su capacidad en ocupación. Ojalá, créame lo que todos aspiramos a eso. Y nada más que es, Roberto, desearle otra vez éxito y a la orden siempre los medios de comunicación para informar, para comunicar y para orientar, especialmente hoy que estamos siendo presas de las redes sociales, estas que son utilizadas, por así decirlo, de una forma irresponsable. Un abrazo para usted. Muchas gracias, Clever, a Carlos, Joana y a toda la ciudadanía. Muchísimos buenos días. Que le vaya bien. 7:30.